Bueno, solo escribí, no importa. Nosotros tenemos que avanzar y esta clase sí va a ser un poco más histórica. Quiero que lo veamos bien, en qué situación estamos antes de analizar más particularmente la música del periodo. Puede ser que la clase de hoy sea un poco pesada en el contenido histórico, ¿ok? Lo voy a intentar hacer en la exposición un poco más amena y por eso preparé el PowerPoint con muchas imágenes. Pero quiero que comprendan bien el periodo y de esa manera nos podemos abrir en las próximas clases a las particularidades que tienen tanto los compositores como la música particular, la música popular en esta época, la cual podemos definirla como conflictiva. Un periodo de alta conflictividad, que es exactamente posterior a lo que ustedes vieron con Pablo Cortade, que es el virreinato y la independencia. Un periodo que ya lo van a ver en los diferentes mapitas que tengo acá y con la diferente información que les voy a dar, en donde la guerra, el conflicto es básicamente el denominador común. Y eso tengan en cuenta cuando vean las expresiones populares, las expresiones artísticas en todos los sentidos de este periodo. ¿Cómo lo pongo en grande? El cual, bueno, a grandes rasgos lo podemos dividir en dos épocas. Primero, la época rivadaviana y otro, la época rosista. Muchas de las características culturales que ya posee la música popular argentina o la música folclórica argentina en sí mismo, de alguna manera se forma o se asienta casi definitivamente en este periodo. Pero también marcado con con lo que ya expliqué con esa situación tan complicada en la que se encontraba el país. Para eso tenemos acá una ilustración, un primer mapa, en donde podemos ver cómo era el país en este periodo, cuando recién se independiza. Un país más pequeño, obviamente. Si pueden ver, no era el gran territorio que teníamos, estaba conformado solamente por esta parte de celeste clarito, toda esta parte de celeste oscuro no era, y bueno, todo lo demás eran los otros países. Un país más pequeño y un país que acababa de atravesar la guerra de independencia y que no salió bien parado de la guerra de independencia, y donde todas las clases sociales, sean los más ricos como los más pobres, habían sufrido de alguna manera. Contexto independentista, algo que ya habíamos mencionado, pero ahora lo reforzamos, ya que en la clase anterior no lo pudimos ver tan desarrollado. La independencia significó la separación política de España, pero se mantuvieron los lazos sociales y culturales con toda Europa. Importante para ver, como en la clase anterior habíamos visto cómo venían sucesivamente llegando los diferentes estilos culturales de Europa, llámese primero el barroco, llámese después el clasicismo, que bueno, el clasicismo tiene varios periodos en donde va llegando, y al mismo tiempo con la música popular, la música popular castellana que también influyó acá. Si bien hay una separación política, los lazos culturales y sociales, como que dice, siguen habiendo. Siguen llegando influencia cultural europea y lo seguirá haciendo durante toda la historia. ¿Ok? Eso no lo confundamos. O sea que no es... Lo que se crea acá en el territorio nunca va a ser 100% autóctono de alguna manera. Siempre va a tener esa influencia también de lo de afuera. Bien, sigamos. La guerra de independencia continuó hasta 1824. Formó una sociedad abocada a la guerra, incluyendo sus expresiones culturales. Las letras de las coplas de Vidal, las payadas, la danza comercialito, la media caña, etc., sirven como medio de difusión de ideas. Y por eso me interesaba lo que rescata la investigadora de la historia de la música Isabel Aret con las memorias del general Lamadrid. Ahí ustedes vieron de cómo se utilizaba el canto, particularmente la vidala, como una forma de expresar ideas y de alguna manera de influir también en la moral o en los movimientos de los ejércitos. El general Lamadrid es un general que participó tanto en la guerra de independencia como en las guerras civiles posteriormente, que vamos a ver ahora. Y bueno, en paralelo comienza la guerra civil, donde diferentes bandos combaten por un plan de gobierno diferente. Vayan anotando, tomando nota también. No se queden sin tomar nota porque aparte de eso les sirve para estudiar.
Saquen y tomen nota, los espero. Entonces, rebobinando, para que quede claro, tenemos un país recién salido de la guerra de independencia que entra automáticamente en una guerra civil en donde hay una alta conflictividad social y una debilidad en todos los grupos sociales, tanto los más avanzados como los más avanzados, no está bien dicho, tanto los más cultos, la élite, como los más populares, los más pobres. Y al mismo tiempo tenemos tanto las expresiones autóctonas, locales mejor dicho, y las expresiones que siguen llegando desde Europa, que influyen en el territorio. Muy bien. Aquí a modo de ejemplo coloqué, que voy a mostrar varios porque me gustan. Por ejemplo, esta es la situación del país que teníamos en este periodo. Ustedes no estarán entendiendo mucho. Bueno, lo que pueden ver acá es, primero, las provincias. No existían las mismas cantidades de provincias. Repito, era un país más pequeño, era un país mucho más limitado. ¿Era más grande Tucumán? Tucumán era más grande porque Tucumán incluía Catamarca y Santiago, aunque este periodo ya se acaba de independizar Santiago. Que bueno, la historia de Tucumán es más conflictiva de porque queda chiquitito, pero es muy linda, que a mí me gusta estudiarlo, pero ese es tema de otro análisis. Y bueno, por supuesto, los límites provinciales también son diferentes, particularmente llama la atención Buenos Aires, lo chiquitita que era, y Cuyo, que estaba unificado todavía, no estaba dividido en Mendoza, San Juan, San Luis, etc. Bueno, y acá tenemos lo que es el mapa de la Primera Guerra Civil. Existen dos bandos que se enfrentan por la conformación de un sistema político para definir qué es lo que va a ser el país, cómo va a ser el país. Por un lado están los unitarios y por otro lado están los federales. Anoten eso, le va a servir para Pablo. En rojo, por ejemplo, tenemos las provincias que en esta guerra civil estaban dominadas por las fuerzas federales. Y en azul tenemos las provincias que estaban dominadas por las fuerzas unitarias. Esto también influye en la cultura, porque tanto los unitarios como los federales no solamente tienen expresiones políticas distantes, sino que también tienen expresiones culturales, hasta incluso musicales. Y eso, en el libro, que lo tienen que leer para la próxima clase, siempre me olvido, Arizaga y Camps, explica cómo hasta incluso los géneros de la música folclórica de hoy en día estaban divididos. Mientras unos bailaban gato, los otros bailaban chacarera. Mientras unos bailaban cielito, los otros bailaban minoa, y así sucesivamente por bando político. Sigamos. Bueno, con todo esto llegamos a 1820. Sabemos el país estaba prácticamente dividido en dos bandos y llegamos a la época rivadaviana. Hacemos un rápido desarrollo histórico para saber en dónde lo encontramos. Por un lado, la guerra de independencia supuso la separación de los criollos en dos modelos políticos contrapuestos, los unitarios y los federales, que entraron en guerra civil. 1820, las fuerzas federales toman la ciudad de Buenos Aires, lo que desencadena la anarquía. ¿Saben lo que es la anarquía? Sí, un gobierno que está gobernado por un rey. No, esa es la monarquía. Por eso digo que es monarquía. La anarquía está gobernado por la anarquía. La anarquía es cuando no hay gobierno directamente. Cuando desaparece todo sistema de gobierno y, bueno, la gente se organiza como puede. A veces es exactamente lo opuesto. ¿Ok? No hay ningún tipo de gobierno. Precisamente este periodo, 1820, se habla sobre el gran periodo de anarquía de varias provincias, excepto en Tucumán. Dado de que, por ejemplo, los gobernadores no duraban casi ni una semana y se iban sucediendo dependiendo de cuál fuerza militar podía mantener el control por más tiempo de tal o cual provincia.
Debido a esto, todas las provincias se reordenan como gobiernos autónomos y Buenos Aires renuncia a ser la directora del país por un tiempo, porque ya vemos que después cambia. Este es el momento, 1820 en adelante, es el momento de conformación de las provincias en sí mismas. De aquí los límites provinciales empiezan a definirse, los gobiernos provinciales empiezan a definirse, dejan de ser simplemente el sector administrativo de Buenos Aires de tal región y pasan a ser gobiernos autónomos propiamente. Y de ahí tenemos los gobiernos, o mejor dicho, la influencia de Rivadavia en el gobierno de Buenos Aires, que influye también en cada uno de los gobiernos provinciales. Repito, estamos diciendo que en este periodo no había un país unificado, sino una serie de provincias independientes que, más allá de los acuerdos entre ellas, no tenían ninguna correlación política. ¿Qué es lo importante con Rivadavia? Que fue el primer presidente. Todavía no es presidente, pero sí, va a ser el primer presidente. Rivadavia intenta, de alguna manera, civilizar el país impulsando la entrada de mayores modelos culturales desde Europa. Y en este proceso, de alguna manera, discrimina o denigra las expresiones culturales propias del territorio. Aquí es cuando, por ejemplo, empiezan a formarse las primeras universidades, se moderniza el sistema de gobierno, los transportes empiezan no, los transportes todavía no, pero por lo menos se ordena el sistema de correos, etc. Y de aquí tenemos algo muy importante que es la guerra contra el Brasil. Al comenzar la guerra contra el Brasil, básicamente todas las provincias tienen una obligación por fuerza mayor de volver a unificarse al estar enfrentadas contra un enemigo común. A pesar de que varias provincias, en especial las norteñas, no tenían mucho que influir en la guerra, pero sí varias provincias como Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, etc., tienen casi la necesidad de volver a unificarse. Para ello, y aquí sí es donde llega, se crea una constitución que sería la segunda, que unifica la nación y se proclama a Rivadavia como presidente. Y ahí sí tenemos a Rivadavia el primer presidente. Por eso se le llama sillón de Rivadavia, se siente el presidente. Exactamente, por eso se le llama el sillón de Rivadavia, porque Rivadavia llevó su propia silla para poder estar en el despacho presidencial y después no se la volvió a llevar con nosotros. Y es más, yo vivo en la calle Rivadavia, o sea que yo prácticamente soy como presidente. Para ese dato. Y bueno, y esta constitución que se crea era de origen o de ideología unitaria. Habíamos dicho de que los unitarios y los federales estaban enfrentados. Habían ganado los federales y la constitución que se crea es unitaria. Colocaba a Buenos Aires de nuevo como directora de todas las provincias. En respuesta, las fuerzas federales se rebelan y cae el gobierno de Rivadavia. Ahora, para entender todo esto, yo les hago una pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre los unitarios y los federales? ¿Un gobierno unitario y un gobierno federal? El gobierno federal que nos proclamaba de que el gobierno, claro, el gobierno no tenía que estar solamente en una sola provincia, sino que debería estar repartido, digamos, en todas las provincias en realidad. Claro. Y los unitarios proclamaban de que el gobierno tenía que ser solamente de Buenos Aires. Exactamente. Hacia las provincias. Bien. El cual es el gobierno que proclamaba Sarmiento. Bien.
podrido, lo vendieron quién, pero no debería haber sido querido el viejo ese. Sarmiento es una imagen muy contradictoria. Sí. Con los historiadores debemos odiarlo y amarlo al mismo tiempo. Es muy contradictorio Sarmiento, pero no nos adelantemos. Bueno, estaban los unitarios, estaban los federales, ganan los federales. Después de varias guerras civiles terminan ganando los federales. El unitarismo hablaba sobre la proclamación de un país unificado bajo un solo régimen, un solo gobierno que se centralizaría de Buenos Aires y tomaría las decisiones para todo el resto del territorio. Los federales... No era la mejor idea, digamos, o sea, era la mejor idea para Buenos Aires. Sí, pero ¿qué pasa? Que eso proclamaba volver en el tiempo, porque literalmente se da cuenta que estás teniendo un rey con su virreinato. En cambio, con el federalismo, pero, o sea, es que todos somos unidos. Y más o menos. Te discútese de que todos somos unidos, porque lo que el federalismo proclamaba es la conformación política de las provincias como entidades que estén agrupadas, mejor dicho, en alguna entidad superior, pero sin legar su representación política. Claro. Por ejemplo, en un gobierno unitario, Buenos Aires, o quien sea que asuma el poder, podría decidir hasta incluso quién serían los gobernadores de cada provincia. En cambio, con un gobierno federal, no, cada provincia tendría la autoridad como propia entidad política y bueno, como propia entidad administrativa de su propio territorio. Como es hoy en día. Como es exactamente. Por eso se dice que el gobierno provincial, las provincias son anteriores al gobierno nacional. Que eso, bueno, no voy a profundizar yo, pero es un proceso político más grande, en donde las provincias son las que forman la nación, y no al revés. Mejor dicho, los estados provinciales son los que forman el estado nacional, y no al revés. Sí. Bueno, en un principio esto no era así. En un principio era Buenos Aires la única que de alguna manera tenía la capacidad, digamos, de autogobernarse, mientras tanto las provincias eran bastante pobres en todos los sentidos, pero tenían esa convicción política de conformar una unidad política propia y no dejarse gobernar necesariamente por Buenos Aires. Este choque es constante. Nosotros vimos la foto de la Primera Guerra Civil, esta es la Segunda Guerra Civil, donde vemos cómo van cambiando los bandos. Y bueno, después hay otro ejemplo más de la Tercera. ¿A qué voy con esto? Mucha volatilidad, mucha conflictividad, los bandos se van sucediendo, los ejércitos van dominando de uno u otro bando. Y no necesariamente tienen que ser porteños solamente los unitarios, particularmente Tucumán era siempre muy unitario, y el texto que ustedes leyeron era de General Lamadrid, tucumano, unitario, y para colmo tuvo mucha presencia acá en Monteros. De hecho, el texto que ustedes leyeron, no sé si notaron de que ocurrió en Monteros. El texto que ustedes leyeron para esta clase ocurrió particularmente acá en Monteros. De hecho, Isabel Aret, que no lo tengo en el libro acá, me lo olvidé, hace muchas investigaciones de acá del norte. Y casi todas las cosas que recopila son de acá del norte. Bueno, digamos, en la cultura, ¿cómo influyó el periodo rivadavia? Por un lado, gran difusión de estilos europeos que buscan civilizar las costumbres del país, priorizando lo europeo frente a lo americano. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Rivadavia? ¿Usted sabe cuál es el nombre de Rivadavia? El presidente Bernardino. Sí, Bernardino. Se discriminan las expresiones culturales de las clases bajas. Y esto ténganlo en cuenta para cuando veamos en el siguiente periodo cómo esto de alguna manera se invierte. Llegan artistas de las últimas corrientes del clasicismo. Nota, el clasicismo tiene bastantes corrientes, tiene 3 mayoritarias, y en este caso llega la última, popularizando las obras principalmente de Beethoven. Nota, ya nos pusimos de acuerdo con la profesora Guada, y en el mismo momento en donde nosotros estemos viendo las mayores corrientes culturales, exactamente.
Y bueno, de alguna manera se moderniza la cultura, principalmente la porteña, y de esa influye en las demás provincias con, bueno, con diferentes centros culturales, como por ejemplo la Sociedad del Buen Gusto entre comillas, teniendo en cuenta la ideología que poseía Rivadavia y todo su núcleo gobernante. Aparecen las primeras academias, Academia de Música, la Escuela de Canto, todo esto en Buenos Aires, por supuesto, con influencia en las demás regiones. La Sociedad Filarmónica, el Teatro Victoria, importante como centro cultural, y el Orfeo Argentino, que es particularmente Teatro Victoria, acá en Tucumán, no, creo que no. El Orfeo Argentino es particularmente interesante porque se dedicaba a la impresión y difusión de partituras acá en el territorio. Y bueno, en los teatros se populariza el concierto de sinfonía con compositores locales y extranjeros. Ya en las clases siguientes vamos a ver particularmente los mayores compositores de esta época, que bueno, los voy a mencionar más adelante. Nota, me había olvidado de las mesas de exámenes, así que el siguiente lunes vamos a seguir con este periodo. Vamos a ver 2 clases más, por lo menos de este periodo. Uno para composición. No hay clases. No, la semana que viene no hay clases, porque es mesa de examen. Así ustedes de paso tienen tiempo para prepararse bien y rendir las mesas. Bueno, tienen que estudiar. Y bueno, y este tema lo vamos a seguir viendo por lo menos 2 clases, pero serán después de las mesas de exámenes. Y bueno, ¿se acuerdan de lo que había dicho en la clase anterior? En los cuales el teatro se expresaba más el drama, no tanto la música en sí. Aquí sí empieza a popularizarse más el concierto de sinfonía. Y por ende empiezan a llegar grandes compositores, y grandes compositores particularmente de este último periodo del clasicismo y posteriormente del romanticismo. Digamos, vamos a la época rosista, que es la más complicada. Bueno, llegamos a 1829. Rosas. Y llegamos con Rosas. ¿Alguien sabe algo de Rosas? Sí. ¿Qué presidente federal. No fue un presidente, pero sí fue federal. Pero era un controlador. Un dictador. Sí, dictador federal. Podríamos decir dictador. Sí, dictador. Podríamos decir dictador. Y el creador del dulce de leche. Y el creador del dulce de leche, por supuesto. ¿Y vos, Rubén, sabes algo de Rosas? No, nada. No sabía que había inventado el dulce de leche. Bueno, nota. Rosas controla Buenos Aires y toma el poder político bajo su persona. Tuvo casi el control total del país. Unificó todas las provincias bajo su influencia sin gobernarlas directamente. Nota, Rosas nunca fue presidente. Y eso, grábenselo bien porque es un error histórico definir a Rosas como presidente. Rosas simplemente fue el gobernador de Buenos Aires. Solamente de Buenos Aires, comillas, comillas, porque tenía mucha influencia en los demás gobiernos provinciales al influir sobre quién gobernaba a través, bueno, por supuesto, de la fuerza militar y también del control económico que le daba el puerto de Buenos Aires. Se estableció la federación como único sistema político posible, unificó a todas las provincias, pero no elaboró ninguna constitución. O sea, se unificaron básicamente a la fuerza sin organizar un gobierno en sí mismo. Y aquí es donde aparece una institución, una fuerza, mejor dicho, muy característica de este periodo, que es la mazorca. ¿Alguno sabe algo de lo que era la mazorca? Bueno. La mazorca era la fuerza secreta de Rosas. Particularmente se dice que estaba dirigida o presidida por su esposa y su hija. Y se usaba para perseguir y matar unitarios o cualquier opositor político. Un cago de salvador. Y bueno, por eso gobernó tanto tiempo.
la violencia y la guerra civil llega a todos los aspectos de la sociedad, incluso la cultura. Y yo les hago una pregunta: ¿cómo creen que esta situación de guerra civil puede influir a nivel cultural? ¿Cómo creen? Rubén. Y se han empezado a tomar todas las costumbres de Rosa. Pero ¿cómo se expresaría a nivel cultural o a nivel musical? A nivel musical. Y bueno, la ideología que tenía Rosa habrá sido, si era como dictador, como dice Nicolás, musicalmente quizás tenía las marchas. No es que era como, era un Era un dictador. dictador, habrá sido militar, habrá tenido las oportunidades musicalmente de la marcha. Sí, era un militar y era uno de los militares más poderosos del país, por eso él toma el poder por la fuerza. No toma por la fuerza, sino que nadie se le oponía porque era el único que tenía un ejército. O sea, tener mucho poder, se habrán implementado musicalmente las marchas, eso. Bueno, ahí está muy bien lo que estás diciendo, pero ahí las marchas ya no influyen tanto. Ahora, tengamos en cuenta algo. Rosas en sí mismo no era un dictador en el sentido moderno de la palabra, ¿ok? Principalmente estaba en contra de toda la imagen del gobierno anterior de Rivadavia. Era exactamente contrapuesto. Morena, ¿cómo crees que esta situación de conflictividad social, de guerra civil, pudo haber influido en la cultura? Hace de nuevo la pregunta. ¿Cómo crees que esta situación de guerra civil, de violencia, pudo haber influido en la cultura? Sí, mal, influyó mal. Es una obra de teatro, creo. A ver. El matadero, sí. No, el matadero no. El Farmer es la obra de teatro. Es un libro el cual sí hace una crítica del gobierno de Rosa, porque dice que Rosa mataba a la gente, o sea, no decía exclusivamente Rosa, pero sí hablaba de alguien el cual mandaba a las vacas, a la gente, a un matadero. Ah, ya. ¿Sabes qué? Me suena, pero no lo ubico. Es un hermoso libro, pero es muy asqueroso Aquí Guillermo se hace, las letras incitaban a la lucha y dividían. Sí. Muy bien. Tiene razón. Aquí, bueno, no lo había visto Diego Carabajal. Yo vengo quedando en las clases de Pablo, profe, no hice el examen por ese motivo. Si necesitas consulta, háblame, que te puedo ayudar, Diego Carabajal. Por otro lado, muy bien lo que dice Guillermo Cáceres, de que las letras incitaban a la lucha. Y por eso me interesaba que ustedes lean las memorias ese fragmento de las memorias de la Madrid, debido a que ahí se muestra, digamos, cómo de alguna manera la música está influyendo o se está dejando influir por la situación de guerra civil que existe. Ahora, y para eso quiero mostrarles una canción, La Mazurca de las Mazorcas, sí. Disculpame. Te leo brevemente. ¿Qué cosa? Un pequeño resumen del matadero. ¿Puedo? Después. Después. Por ejemplo, se los voy a mandar a los virtuales por si acaso. En sangre de un unitario, empape mi chiripá,
teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. Ese rojo es Juan Manuel ¿Dónde de está Bartolomitre? Que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Bien directa. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones. Pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolomitre, ay no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respaldo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Este es un ejemplo. Me apareció un tutorial de base. ¿De qué? Ah, esto sí. No, no te pongas música. Sí, por supuesto. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Por supuesto, esa canción fue escrita posterior al gobierno de Roxas, porque parece Bartolomé Mitre, que es uno de los que los derrota a los dos. Pero para eso les quiero pasar la letra de un tema, La Refalosa. La conozco. Es una resbalosa, sí la conozco. Conozco la danza folclórica. Claro. Nunca lo hice. ¿Dónde está La Refalosa? Más En donde la letra describe un conflicto entre, bueno, los federales que estaban sitiando la ciudad de Montevideo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Léanlo rápidamente, es una letra de una canción, es una poesía rápida. Mazurca de la mazorca. Me estoy quedando sin tiempo acá, bueno, me queda tiempo todavía. Yo creo que mazorca de la mazorca. Poesía. No, sí, de cortita. Vayan a la primera parte.
Bueno, ya está. ¿No ha dicho que lean todo? Bueno. Sí, cortito. Eso es cortito. Era una canción así, de estilo eso, ¿no? Una refalosa. Del género refalosa. ¿Nunca has visto bailar una refalosa? No. Es muy gracioso. Es uno de los géneros del folclore argentino que ya están relativamente muertos, pero en este periodo estaban vivos, junto con No vivo. Amelia Caña, Yo he visto varias academias bailar pero popularmente lo bailan o lo bailan las academias por tradición. Creo que lo bailan por tradición, porque Entonces es un género muerto, se llama. El género vivo es cuando se baila, por ejemplo, el género vivo es chacarera, samba, gato, escondido, se baila popularmente. Larguísima la letra, ¿no? Sí, no, la refalosa ya. Bueno, esta sí es de época. La canción que te mostré de unos años más posteriores que ya había caído Rosa. Pero esta sí es de periodo propiamente. Ese es durante el gobierno de Rosa. Así que es la mayor expresión y una de las más fuertes, digamos, de este periodo. Bueno, ¿qué opinan? Se me está yendo el tiempo, tenemos 5 minutos. Fuerte. Fuerte. Bastante simpática. Bien. ¿Los de acá virtuales pudieron escuchar la canción y leer la poesía de la época? Pero por otro cancha, sí. Contenido muy violento, sí, muy violento. Así, bueno, demostramos cómo la conflictividad de la época se refleja en la cultura. Ahora, esto no solamente influye en este tipo de canciones, obviamente hay muchas expresiones culturales. Ahora vuelvo a compartir, a ver, toda la ventana. ¿Dónde estás? Bien. Bueno, otra guerra civil, etcétera, etcétera, ya durante el periodo de Rosas. Y en la cultura. Bueno, los símbolos culturales propios de la época rivadaviana son perseguidos como símbolos políticos. Esta suerte de identificación de la cultura como alta cultura, principalmente europea, y no tanto lo popular. Igual siguen llegando nuevos estilos culturales. El romanticismo, nota, Rosas no es que odiaba la música europea, lo europeo en sí mismo, sino que no permitía lo que estuviera en contra de su gobierno o lo que reflejaba los símbolos de la época anterior, de la época rivadaviana. En este momento particularmente llega el romanticismo, que sí es adaptado por el periodo rosista. Particularmente del romanticismo, vamos a ver cómo a este periodo llega la música y hasta incluso los estudiantes de Paganini. Sí, Alberdi. Es Alberdi el del verbo, porque Alberdi era músico también. Bueno, la guerra civil es alimento para las nuevas expresiones de ambos bandos. Por otro lado, los unitarios asumen el color azul, los federales asumen el color rojo, la llamada divisa punzón. Y aquí es donde nos interesa a nosotros, que lo veremos en la clase siguiente, que va a ser sobre los compositores de esta época, en donde los compositores como Sinaloa, que ya lo hemos mencionado antes, Echeverría, Alberdi, etc., asumen en sus creaciones de expresiones de fidelidad para algún bando. Y por supuesto que los federales eran los que estaban en el país, ya que gobernaban los federales, y los unitarios como Alberdi o Echeverría lo hacían, criticaban tanto con la literatura como con la música en sí, desde el exterior, desde el exilio, llámese Chile, Montevideo, etc. Y aquí hay algo interesante que habla Isabel Aretz, y también lo habla Arizaga y Camps, de cómo de alguna manera las expresiones de salón empiezan a bajar hacia la población llana, hacia las clases más bajas.
Las tertulias de salón se vuelven a popularizar entre las clases altas como centro de difusión político y cultural, así como fue durante la época de independencia. Nico, ¿qué hace con el teléfono? Bueno, después lo veamos. Alberdi. La otra clase va a ser de Alberdi, así que podemos poder ver. Bueno, ahí se difunde música y danza local, minué, contradanza, pericón, media caña, etcétera, 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 junto con otras europeas. Y de ahí es lo que había mencionado, de que tanto Aret como Arizaga Camps lo revelan en sus estudios, de cómo hasta incluso las expresiones gauchas estaban divididas. Por un lado los federales bailaban la zamacueca, el gato, la chacarera, la huella, etc. Y por otro lado los unitarios, la refalosa, el palito, polka, etc. Las mismas expresiones culturales estaban divididas y eran reflejo del uno u otro bando, reflejo de la guerra civil en sí. ¿Está bien? Claro, eso no. Bueno. Y por supuesto se populariza el cantón. Aquí es donde se termina a formar esta expresión o subgénero del candombe, que es el porté, diferente al candombe uruguayo, que lo podemos analizar más adelante. Exactamente. Ya que la población africana, los negros, no dejan de ser marginados, ya no son esclavos, ya son libertos, y al mismo tiempo tienen una suerte de protección de parte del gobierno. Aquí podemos ver una imagen bastante llamativa, en donde, bueno, se ve la comunidad africana, afrodescendiente mejor dicho, es una de sus fiestas populares, y se lo ve en el costadito a Rosas. De alguna manera los negros también eran parte de su forma de gobierno, ya que eran muchos eran los africanos eran parte incluso de la propia mazorca y les servían como fuente de información al propio gobierno. Por lo tanto, todas sus expresiones culturales, así como su sociedad en sí, tuvo una suerte de auge en este periodo. Bueno, esa es la contextualización histórica de este periodo. Vamos al recreo y después hacemos un ejercicio. ¿Ok? Listo. Liberado por ahora. Algo corto la videollamada, que no me queda nada de tiempo, y volvemos en 10 minutos. Se me traba la máquina. Se traba la máquina.